Tal como se ha estado avisando, en la mañana de hoy nosotros vamos a comenzar una serie de sermones sobre el tema de la decadencia o la declinación espiritual. Al hablar de la decadencia o de la declinación espiritual, nos estamos refiriendo a un creyente verdadero cuya vida espiritual no se encuentra en estos momentos vigorosa y saludable. La Biblia nos advierte claramente que muchas personas tendrán una evaluación incorrecta de sí mismas, creyendo que son creyentes sin serlo en realidad. Pero la Biblia también nos advierte que es posible que un verdadero cristiano pase por un período tal de declinación espiritual que apenas podamos distinguir la obra de la gracia de Dios en su vida. Y es precisamente acerca de este aspecto de la vida cristiana práctica que nosotros queremos hablar en esta serie de sermones. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en nosotros mismos y que nos dicen que estamos atravesando por un período de decadencia espiritual? ¿Cuáles son las causas que llevan a un creyente a caer en esa penosa condición? Y sobre todo, ¿cuál es el remedio o cuáles son los remedios que nosotros debemos aplicar, ya sea para evitar caer en ese estado o para recuperarnos si lamentablemente ya nos encontramos allí? Estas son algunas de las interrogantes que nosotros pensamos considerar a lo largo de esta serie de sermones. Pero antes, yo quisiera en la mañana de hoy hacer algunas puntualizaciones que nos permitirán poner este tema en su correcta perspectiva. Y la primera de estas consideraciones es la naturaleza indestructible de la gracia salvadora. La naturaleza indestructible de la gracia salvadora. Una vez nosotros somos hechos partícipes de la gracia salvadora en Cristo, es imposible, totalmente imposible, que esa gracia pueda ser totalmente destruida en nosotros. Es verdad que un creyente puede atravesar por un período tal de decadencia espiritual que llegue a tener dudas de la realidad de su fe. Pero mis hermanos, es importante aclarar que una cosa es el apóstata que durante un tiempo piensa ser creyente, vive externamente como un creyente, pero finalmente se aparta del Señor. Y otra muy distinta es el creyente verdadero, que por un tiempo decae en su vida espiritual. Usualmente cuando un apóstata se aparta del Señor, este alejamiento no le preocupará mucho. Siempre que se mantenga viviendo externamente como un verdadero hijo de Dios. Pero en el caso de un creyente, esta situación resulta muy penosa, sobre todo porque durante ese tiempo de decadencia espiritual, el creyente no experimenta seguridad de salvación. Y por eso mismo no puede experimentar el gozo que esa seguridad provee. Es por eso que el apóstol Pedro nos exhorta en su segunda carta a poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera. ¿Por qué? Dice Pedro, porque de esa manera nosotros haremos firmes nuestra vocación y elección. En otras palabras, nosotros tenemos una responsabilidad de vivir de cierta manera que podamos experimentar seguridad de salvación. El comentarista Kistemaker dice: la elección y el llamamiento son y seguirán siendo actos redentores de Dios. El hombre no se escoge o se llama a sí mismo. Sin embargo, hay una tarea y hay una responsabilidad en el hombre.
Dice él, la tarea del hombre es la de apropiarse de esta salvación para estar absolutamente seguro del llamado con que Dios lo ha convocado y para poder vivir en el conocimiento de que él es realmente un hijo de Dios. En palabras más sencillas, todo verdadero creyente debe esforzarse por experimentar seguridad de salvación. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, Pedro dice, poniendo toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, etcétera. Ahora, hermanos, una cosa es experimentar dudas en cuanto a la seguridad de salvación y otra muy diferente es poseer una salvación insegura. Voy a repetir eso otra vez. Una cosa es tener dudas de la propia salvación y otra muy distinta es decir que la salvación es insegura. No, la salvación no es insegura. Un hijo de Dios puede pasar por momentos de dudas, sobre todo si está atravesando por un periodo de decaimiento espiritual. Pero la gracia salvadora que Dios ha colocado en él no permitirá que se aparte totalmente. No lo permitirá. Esa gracia moverá al creyente de una manera efectiva a procurar levantarse de ese estado tan penoso. Si tal persona se aparta del Señor y nunca regresa, es evidente que nunca tuvo la gracia salvadora. Y déjenme decirles, hermanos, eso le puede pasar aún a un pastor. Eso le puede pasar a una persona prominente en la iglesia. Si una persona se aparta y nunca regresa, no es un cristiano descarriado, es una persona que nunca estuvo en el carril. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y advierte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es evidente, hermanos, que estas personas estaban en la iglesia, es evidente que estas personas profesaban creer en Cristo, en tu nombre, y es evidente que estas personas tenían una posición de liderazgo en la iglesia. Profetizaron en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, echaron fuera demonios en el nombre de Cristo, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Lao Tse. Y Cristo les dirá en el día del juicio, ustedes nunca fueron míos, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escribiendo su carta, su primera carta, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 2, versículo 19, hablando precisamente acerca de personas que se habían apartado, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y siempre que cito ese texto, hago la salvedad de que Cristo no dice, de Juan no dice allí, salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. No, él está diciendo salieron para que nosotros entendamos que es posible que todavía haya algunos que no son. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, aunque profesan ser cristianos. Mis hermanos, aquellos que se apartan totalmente del Señor, nunca estuvieron en el Señor. Aquellos que están en el Señor nunca se apartarán. Nunca se apartarán. Juan capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermano, qué bendición saber que el Padre y el Hijo nos tienen aferrados así. Un padre cuando está cruzando la calle con su hijo,
Sería sumamente imprudente si cruza la calle el hijo agarrándole la mano. Eso es una imprudencia. Porque si es el niño que está agarrando la mano del padre, en cualquier momento se puede soltar, irse corriendo y ser atropellado por un automóvil. La manera más segura de cruzar la calle con un niño es el adulto agarrándole la mano al niño, no el niño agarrándole la mano al papá. Bueno, este texto no dice, hermanos, que nosotros tenemos a Cristo agarrados de la mano. Lo que este texto dice es que Dios el Padre y Dios el Hijo nos tienen agarrados de la mano. Nadie nos puede separar de la mano de mi Padre. Hermanos, es imposible, absolutamente imposible, que un verdadero hijo de Dios se pierda. Nuestra salvación depende de la obra de Cristo a nuestro favor, no de nuestra obra a favor de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen adoptados y hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque aquellos que amó a ellos también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. En esta cadena es imposible que un eslabón se rompa. ¿Saben una cosa, hermanos? Aquellas personas que enseñan que la salvación se puede perder, y hay muchos cristianos que creen eso lamentablemente, no se están dando cuenta, por un lado, de que están enseñando salvación por obras. Si la salvación se puede perder, entonces la salvación no es por la fe. Yo entro por la fe, pero debo preservarla por mis obras. Entonces, al final de cuentas, nos salvamos ¿por qué? Por las obras, no por la fe. Y por otra parte, lo que es todavía peor, aquellos que enseñan que la salvación se pierde, están poniendo en juego, están poniendo en duda el valor de la sangre de Cristo. Están poniendo en duda el valor de la justicia del Señor. Porque ¿saben qué es lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos al Señor? Que todos mis pecados son cargados en Él y toda su justicia perfecta es puesta en mi cuenta. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo puede perderse una persona a quien Dios ve tan justa como Cristo? Porque Él no nos ve directamente a nosotros, Él nos ve a través del prisma de nuestro bendito Señor y Salvador. Así que, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que ver al hablar de la decadencia espiritual es que la gracia salvadora es indestructible. Ahora bien, aunque la gracia salvadora es indestructible, todo creyente verdadero es susceptible de caer en un estado de decadencia espiritual. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la necesidad de cuidar la vida espiritual que se deriva de la obra de la gracia salvadora. La necesidad de cuidar la vida espiritual que se deriva de la obra de la gracia salvadora. El hecho de que la salvación sea segura para el que la tiene, de ningún modo debe llevar al creyente al descuido y a la pereza. ¿Saben por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros. Y no como una bomba desactivada, no como un volcán extinguido. El pecado todavía mora en nosotros y está activo. Hemos dicho esto muchas veces. El pecado ha dejado de ser nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. ¿Y saben cuál es la meta de ese enemigo que llevamos dentro, mis amados hermanos? Llevarnos a lo peor. Llevarnos a lo peor. El pecado viene a tu vida pidiéndote un poco de terreno. Pero él no quiere un poco de terreno. Mi amado hermano, lo que el pecado que mora en ti quiere es llevarte a lo peor. Octavio Winslow, que escribió un libro sobre la declinación espiritual, dice que en todos nosotros hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarnos de Dios. Oigan bien, en todos nosotros hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante a alejarnos de Dios. Por eso es que el salmista dice en uno de los salmos, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo levantando el alma delante del Señor, porque hay una especie de fuerza de gravedad espiritual que nos atrae a esta tierra.
si esa tendencia no es vigilada, mantenida a raya, puede apartarnos sutilmente de nuestra comunión con Dios y puede causarle serios daños a nuestra vida espiritual. Dice Octavio Winslow, tal desvío devora al alma de su vigor, de su fuerza, de su energía espiritual e incapacita al creyente, por un lado, para servir, amar, obedecer y deleitarse en Dios, y por el otro lado, para resistir las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. Es cristiano, pero es débil. Tiene fe, pero una fe débil. Noten, hermanos, que aquí no estamos hablando de un pecado en particular. Aquí estamos hablando de un deterioro. Un deterioro en el cual las gracias que Cristo ha implantado en nosotros, tales como la fe, el amor, el gozo, la esperanza, la mansedumbre, se encuentran en franco decaimiento. Es un estado en el que nuestra comunión con Dios ha descendido a su mínima expresión. ¿Y saben qué es lo más terrible de esto? Es que comienza de una manera sutil, de una manera secreta, imperceptible para las personas que nos rodean y aún hasta para nosotros mismos. Porque en lo que respecta a su conducta externa, este creyente no se distingue de los demás hermanos de la iglesia. Viene todos los domingos al culto, canta sus himnos, viene los miércoles al culto de oración. Él hace todo lo que externamente se supone que un cristiano debe hacer. Pero lo cierto es que su alma se encuentra en un franco y abierto deterioro espiritual. No hay vigor en su fe, no hay incremento en su amor, no experimenta el gozo de saberse perdonado, de pertenecer a Cristo, el gozo de la obediencia, no vive amparado en la esperanza, no manifiesta humildad ni mansedumbre, y su comunión con Dios es rígida, externa y ritualista. Rígida, externa y ritualista. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que un verdadero cristiano caiga en una condición así? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en el resto del sermón, en una forma general, para entrar en otros sermones en detalles más específicos. Pero ahora quiero ver esto en una forma general. Ahora, antes de decir por qué algunos creyentes caen en ese estado, permítanme corregir un concepto equivocado que muchos tienen al evaluar la condición de su vida espiritual. Algunos creyentes se dan cuenta que algo no anda bien en su vida cristiana. Ellos se dan cuenta que su piedad, su relación con Dios han decaído, su servicio en el reino, su involucración en la iglesia. Pero al querer encontrar la causa de su deterioro, ellos caen en lo que yo he llamado el síndrome adámico. El síndrome adámico. ¿Cuál es el síndrome adámico? Bueno, hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo Adán cuando Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera, ella me engañó y yo comí. Dios va a donde la mujer, ¿qué has hecho? Satanás me engañó. En otras palabras, el síndrome adámico es echarle la culpa a todo el mundo menos a mí mismo. Sin embargo, nosotros vemos en ese mismo pasaje del libro del Génesis que según la evaluación de Dios, cada uno de ellos fue responsable de su pecado y cada uno de ellos recibió la consecuencia de sus actos. Querido hermano, querida hermana, si algo vas a recordar de este sermón, que sea esto: ninguna causa externa a ti puede ser responsable de tu decadencia espiritual. Voy a repetir eso. Ninguna, absolutamente ninguna causa externa a ti puede ser culpable de tu decadencia espiritual. Ese mal comenzó en tu corazón, ese mal se desarrolló en tu corazón. En cierta ocasión,
Le preguntaron al Señor acerca de los alimentos. Hay alimentos que están limpios, hay alimentos que no se pueden comer. Cristo les dijo, ustedes no se dan cuenta que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego sale a la letrina. Por tanto, lo que contamina al hombre no es lo que le entra por la boca, es lo que sale de su corazón. Porque del corazón del hombre es que salen los adulterios, la codicia, los robos, los hurtos y todos los pecados concebibles. Es del corazón. Mi hermano, tú no necesitas que nadie te dañe. Hay un problema en ti, hay un problema en mí. Y claro, si tú quieres encontrar culpable, a quien echarle la culpa, créeme que lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar, pero no vas a solucionar tu problema. No vas a solucionar tu problema. Puede que al principio eso te haga sentir mejor contigo mismo. Como decía un filósofo, el infierno son los demás. Y hay personas que viven con esa filosofía. El infierno son los demás. El problema está en los demás. Y como te decía, puede ser que al principio eso te haga sentir muy bien contigo mismo. Pero sabes que la fuente de tu decadencia espiritual continúa produciendo elementos tóxicos que no te permitirán salir del estado en que estás. Y por supuesto, cuando achacamos la culpa de nuestro mal a una causa equivocada, inevitablemente, ¿saben lo que pasará? Que nosotros encontraremos una solución equivocada. Si yo creo que la fiebre está en la sábana, voy a cambiar la sábana. Hay personas que cifran toda su esperanza en un cambio de circunstancia, no de corazón. Mira, tal vez es la iglesia, yo voy a cambiarme de iglesia. O tal vez son mis amigos, voy a cambiarme de grupo. O tal vez es tu esposa, entonces divórciate. Para que no me hagan lo que le hicieron a Ezequiel Molina, yo no estoy diciendo eso, es una ironía. Es una ironía. No, mi hermano, el problema está en tu corazón y se debe resolver en tu corazón. Es allí donde nosotros debemos aplicar la medicina apropiada en el lugar apropiado. Entonces, si el problema mío no son los demás, ¿cuál es la verdadera causa por la que un cristiano atraviesa por una decadencia espiritual? Bueno, nosotros podemos citar varias causas, pero yo quiero en esta mañana concentrarme en la más general y la más común de todas, y es dejar de cultivar cercanía con Cristo. Dejar de cultivar cercanía con Cristo. Mis hermanos, si existe una consideración que nosotros debemos colocar por encima de todas las demás en este asunto de la decadencia y el avivamiento del alma, es que la vida espiritual que nosotros derivamos de Cristo se nutre y se fortalece del mismo Cristo. La vida espiritual que nosotros derivamos de Cristo se nutre y fortalece a través del mismo Cristo. Nosotros estamos vivos espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos comunicó su propia vida. Porque nosotros ahora estamos en Cristo, impregnados en Cristo. Yo sé que eso es un misterio que nosotros no podremos desvelar completamente de este lado de la eternidad, pero mis hermanos, es en eso que consiste la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en unirse a un club y hacer lo que las personas en ese club hacen. La vida cristiana consiste en estar en Cristo. En Cristo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Dice Pablo acerca de la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo en nosotros. En el momento en que nosotros somos salvados, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros.
comunicándonos de ese modo la vida espiritual de Cristo, comunicándonos de ese modo las características de la vida espiritual de Cristo. Y el Nuevo Testamento insiste en esto una y otra vez. En Juan 14:19 dice el Señor a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida que tenemos es la vida de Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En nuestra casa, en San Juan de la Maguana, nosotros teníamos matas de vid, de uva. Y siempre llegaba una época en que había que podar la mata. Y era increíble. Mi padre la dejaba en el tronquito de abajo, totalmente podada. Pero era esa poda precisamente lo que permitía que la vid repollara de nuevo y diera uvas en su momento apropiado. Ahora, esas ramas que habían sido cortadas, ¿saben qué pasaba con ellas? Comenzaban a secarse hasta que ya no servían para nada. Nosotros extraemos de Cristo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Separados de Él nada podemos hacer. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben que muchas veces nosotros hablamos de la vida eterna como algo que se nos da? Y no es que eso esté mal en sí mismo. La vida eterna es algo que se nos ha dado. Pablo lo dice como un regalo de gracia en Efesios capítulo 2. Sí, la vida eterna es algo que se nos da. Pero ¿saben qué, hermanos? Es más preciso decir que la vida eterna es algo que compartimos. Algo que compartimos. Por el hecho de estar unidos a Cristo, somos hechos partícipes de su vida. Primera de Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es la vida eterna. Sin Él no hay vida, no hay nada. Por eso es, amigos que están aquí en esta mañana, que nosotros no te estamos predicando a que vengas a nuestra religión. Esto no es un asunto de religión. Te estamos llamando a venir a Cristo. Sin Él no hay salvación. En ese mismo capítulo dice Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, no piensen en la vida eterna como una vida interminable. Aunque la vida eterna, obviamente, si es eterna, es interminable, pero piensen más bien en la calidad de esa vida. Porque el asunto no es cuánto dura, el asunto es cómo es. Y es nada más y nada menos que la vida de Cristo mismo. Es por eso que en el Nuevo Testamento aparecen tantas veces la frase en Cristo, en Él, en el Señor. De hecho, en las epístolas de Pablo se usan unas 16 expresiones como esas, solamente en las cartas de Pablo. Para el pasaje más fantástico que Pablo escribió en ese sentido es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Hermano, noten cuántas veces Pablo usa la expresión en Él, en Cristo, en el Señor. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios es en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros estamos en Él. Él es el amado de Dios, ahora nosotros somos también parte de eso.
Porque estamos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ven, hermanos, cómo una y otra vez Pablo nos hace ver que todo esto viene por estar en Cristo? Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Saben, hermanos, cuál es la herencia del cristiano? La herencia del cristiano es nada más y nada menos que la herencia de Cristo. Lo que Cristo va a heredar en la eternidad, eso es lo que nosotros vamos a heredar por estar en Él. En Él, en Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se debe únicamente al hecho de estar en Cristo. Es a eso que se refiere el Señor en Juan capítulo 6, cuando dijo a los judíos que si querían ser salvos, ¿qué debían hacer? Dice, tienen que comerme y beberme. Comerme y beberme. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comemos y bebemos los alimentos y las bebidas que sostienen nuestra vida física? Bueno, lo que sucede es que a través del aparato digestivo, esos alimentos se procesan y vienen a ser parte constituyente de nuestro cuerpo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Eso es exactamente lo mismo que ocurre a nivel espiritual. Cuando nosotros creemos en Cristo, nos estamos apropiando de Cristo y su vida espiritual, con todas sus características, viene a ser nuestra ahora. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y amigo que estás aquí en esta mañana, yo no sé cuál es tu trasfondo religioso, pero déjame decirte que Cristo no está hablando allí de la hostia. Esto no tiene nada que ver con un ritual. Cristo mismo explica que comerse a Cristo no es otra cosa que creer en Él, porque cuando yo creo en Él me estoy apropiando de Él. Por eso es que decimos que el cristianismo es Cristo. Tú puedes ser un perfecto maometano sin saber nada de Mahoma. Tú puedes ser budista sin saber nada de Buda. Tú puedes ser taoísta sin saber absolutamente nada acerca de Lao Tse, pero nadie puede ser cristiano sin saber de Cristo, porque el cristianismo es Cristo. Es Cristo. Estamos vivos espiritualmente porque Él mora en nosotros por su espíritu. Y ahora podemos ser salvos porque Él está obrando, ser santos, perdón, porque Él está obrando en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Él. Son esas características que Cristo en nosotros está obrando, las que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, el fruto del Espíritu. Es el Espíritu de Cristo, produciendo que en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Qué son todas esas características? Las características de Cristo. La diferencia entre Él y nosotros es que en la persona de Cristo, esas gracias, esas características son intrínsecas y perfectas. Las nuestras son derivadas e imperfectas. La derivamos de Él y necesitamos desarrollarlas. ¿Cómo? Supliéndonos constantemente de la fuente de la que se derivan, Cristo mismo. Juan nos dice en su Evangelio que la ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la fuente por la cual fluyen todas las gracias de Dios a nuestras vidas. Un predicador del pasado, hablando acerca del texto de Éxodo capítulo 12, versículo 11, donde dice que los judíos debían matar el cordero de la Pascua, pero también debían comérselo, este predicador dice, no solo tenían que matar el cordero y rociar su sangre en los postes y el dintel, sino que tenían que comerlo. Ese es el modo de conseguir fuerza espiritual. Y ahora escuchen, la razón por la cual hay tantos cristianos débiles y enclenques es porque no se alimentan del cordero.
Tenemos un viaje por el desierto como los hijos de Israel, y si no nos alimentamos de Cristo, hemos de morirnos de hambre en el camino. ¿Por qué estás débil, mi hermano, en tu vida espiritual? Porque no te estás alimentando bien. No te estás alimentando bien. Alguien puede estarse preguntando, pastor, ¿y cómo es que uno se alimenta de Cristo en la práctica? De la misma manera que nosotros llegamos a ser partícipes de Él por medio de la fe. ¿Qué quiso decir el Señor cuando habló de Él como el pan de vida y que solo comiéndolo a Él podíamos tener vida eterna? El Señor estaba hablando de depositar nuestra fe en Él, creer en Él. Así como el Espíritu de Cristo vino a morar en nosotros cuando fuimos salvados, comunicándonos de ese modo la vida de Cristo y sus características, esa vida y esas características son ahora desarrolladas en la misma medida en que nosotros continuamos alimentándonos de Cristo por la fe. Es por fe que nosotros contemplamos su gloria, su persona, su obra de salvación, su perdón continuo. Es por fe. Estábamos cantando hace un momento acerca del perdón de Dios a través de Cristo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros venimos a la iglesia y cantamos en automático. Lo decíamos el miércoles en el culto de oración. Se puede cantar en automático, repetir la letra del himno sin pensar. Ahora, el cristiano que estaba aquí en esta mañana cantando sus himnos, meditando en cada una de las estrofas que salían de su boca, conectando ese conocimiento que el himno le proveía con los textos bíblicos pertinentes de las Escrituras, esa persona no estaba haciendo un ritual, se estaba alimentando de Cristo. En el mismo culto, una persona puede salir desnutrida y el otro bien alimentado. En el mismo culto. Y los dos son cristianos. Mis hermanos, cuando nosotros miramos a Cristo constantemente con los ojos de la fe y contemplamos su majestad para adorarle, su santidad y bondad para imitarle, su redención para agradecerla, entonces las gracias que Él impartió en nosotros se fortalecen y se desarrollan. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación personal con Cristo? ¿Cómo está? ¿Qué tanto acudes a Él a lo largo del día en busca de fortaleza y perdón? ¿Qué tanto tú meditas en la persona de Cristo y qué tanto te esfuerzas conscientemente en imitarle? El ministro puritano John Owen dice: cuando la mente es llenada con pensamientos de Cristo y de su gloria, cuando el alma se adhiere a Él con intensos afectos, esto echará fuera y no permitirán la entrada de aquellas causas que provocan debilidad e indisposición espiritual. ¿Ustedes creen que una hermana que va a una tienda a comprar un vestido y ve en el escaparate un vestido que evidentemente le quedaría pintado? El único problema es que es muy corto y muy ajustado, pero le quedaría perfecto. ¿Ustedes creen que esa hermana va a ver ese vestido con los mismos ojos si ella estuviera viendo esa vidriera, teniendo delante de su vista la gloria, la majestad, la santidad de nuestro Salvador, el precio que Él pagó por ella con su sangre en la cruz del Calvario? ¿Ustedes creen que la vería con los mismos ojos? Yo no creo. Por eso es que nosotros debemos insistir que la vida cristiana no se vive simplemente siguiendo una lista de reglas. No, la lista de reglas dice que nosotros tenemos que tener la falda por debajo de la rodilla. Por lo tanto, no la puedo comprar porque estaría violando la regla. No, mis hermanos, no, mis hermanas, así no se debe vivir la vida cristiana. La vida cristiana se debe vivir diciendo: no lo voy a hacer porque a mi Señor, el que murió por mí en la cruz, no se agradará con eso.
una relación personal con Cristo. Dice John Owen otra vez, hemos descubierto en nosotros decaimiento en la gracia, mortandad, frialdad, adormecimiento, tontera e insensibilidad espiritual. Hemos descubierto lentitud en el ejercicio de la gracia. Quisiéramos ver nuestras almas recobrarse de estas enfermedades peligrosas. Y ahora él añade, no existe una mejor manera de ser sanado y librado. Más aún, no existe otra manera que no sea esta, obtener una fresca visión de la gloria de Cristo por la fe. La contemplación constante de Cristo y de su gloria, ejerciendo un poder transformador que reavive todas las gracias, es el único socorro en ese caso. Y eso no lo dice John Owen de su propia cabeza. Es que eso es lo que dice las Escrituras. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo, mientras más mires a Cristo, más te parecerás a Cristo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Mirar la gloria y la majestad de nuestro Salvador, su belleza, por la fe, por la fe. Hermano, ¿qué tanto ocupas tus pensamientos en meditar en la gloria de Cristo? ¿Qué tanto procuras imitarle? ¿Qué tanto le manifiestas tu amor y tu adoración? ¿Qué tanto profundizas en el estudio de su persona y de su obra a través del estudio cuidadoso y reflexivo de la Biblia? ¿Qué tanto? ¿O debe Cristo decirnos a nosotros, a modo de amonestación, como dijo una vez a los judíos, ustedes no quieren venir a mí para tener vida? Es que no queremos ir a Él. Es que queremos seguir en ese estado de decadencia espiritual. Mis hermanos, vuelvo y repito, la vida cristiana no se vive simplemente siguiendo una serie de reglas. La vida cristiana no se vive simplemente creyendo un conjunto de doctrinas. Y ustedes saben, no lo tengo que aclarar, la importancia que los pastores de esta iglesia le dan a la sana doctrina. Yo no estoy minimizando la importancia de la sana doctrina, pero ¿saben qué, mis hermanos? Se puede tener sana doctrina y una profunda decadencia espiritual. La buena teología no asegura nada. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es una relación con Él. Por estar en Él estamos espiritualmente vivos. Y solo en comunión con Él podemos permanecer saludables y vigorosamente vivos. En los sermones subsiguientes vamos a estar ampliando este tema más y más. Ahora, para concluir, solo quiero añadir unas palabras de aliento a la luz de esto que acabamos de ver. Porque cuando se predica sobre la declinación espiritual, hay algo que ocurre casi automáticamente. Y es el hecho de que algunos que profesan la fe cristiana comienzan a cuestionarse la realidad de su fe. ¿Seré yo un verdadero creyente? ¿O seré un incrédulo que creía ser creyente? ¿Cuál es la verdadera condición de mi alma? Miren, hermanos, muchas veces es difícil discernir el verdadero estado del corazón, sobre todo para un creyente en decadencia. Sobre todo para un creyente en decadencia. Pero si ese es tu caso, si tú estás confuso con respecto a ti mismo o confusa, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué necesita un pecador para ser salvo? Respuesta: venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Marcos en su evangelio resume el mensaje que Cristo predicaba con estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo se salva el pecador? Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje que el pecador necesita escuchar.
Pero tengo ahora otra pregunta para ti. ¿Qué necesita un creyente que está en decadencia espiritual para recobrarse de ese estado? ¿Sabes lo que necesita? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es el mismo remedio para los dos males. Así que si tú no puedes discernir en este momento cuál es tu condición espiritual delante de Dios, la buena noticia es que necesitas la misma medicina, tanto si eres creyente, en decadencia, o un incrédulo que creía ser creyente. Necesitas la misma medicina. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tienes que venir a Cristo con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, descansando únicamente en Él, no solo para el perdón de todos tus pecados, sino también para poder luchar eficazmente contra ellos en el futuro. Señor, heme aquí, yo soy un hombre o una mujer débil. Heme aquí, Señor, con todas mis debilidades, con toda mi lucha, con todos mis pecados. En ti estoy buscando perdón, pero en ti estoy buscando también la fortaleza espiritual que yo necesito para seguir peleando la batalla. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Confiésale a Él tu condición. Pídele que te perdone, pídele que te transforme, porque Él ha prometido que no desechará a ninguno que venga a Él con esa disposición de corazón. Escucha estas palabras de Cristo. Y antes de citarlas, debo decir aquí que lamentablemente muchas veces estas palabras son citadas fuera de contexto. En una campaña evangelística, hablándole a los pecadores, sin embargo estas palabras fueron pronunciadas a una iglesia donde había personas que estaban padeciendo tibieza espiritual. ¿Y saben qué les dijo Cristo a estos hermanos, a estos profesantes de fe? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, este texto es maravilloso. Este texto es maravilloso. Esta invitación fue dirigida a miembros de una iglesia. Miembros de una iglesia que estaban padeciendo tibieza espiritual. ¿Saben lo que significa este texto, hermanos? Que ellos no eran un caso perdido, ni tú tampoco. Ellos no eran un caso perdido. Cristo viene a esta iglesia y les dice, óyeme, todavía hay remedio para tu mal. Todavía estoy a la puerta y llamo. Todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Todavía tienes oportunidad de volver a ser un creyente, una creyente celosos, apasionados con el Evangelio. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y otra cosa que llama mi atención de este texto es que se supone que el que toca la puerta está tocándole la puerta al anfitrión para que el anfitrión lo haga pasar y lo invite a comer. Pero en este texto Cristo es el que llama y Él es el anfitrión. Porque Él es todo. Él es el que llama y Él es que dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y yo cenaré con Él y Él conmigo. Yo te voy a alimentar. Yo te voy a invitar a la mesa. En la mente de un judío, estar a la mesa era tener comunión íntima con alguien. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Entraré a ti y cenaré contigo. Tu caso, mi amado hermano, mi amada hermana, no es irrecobrable. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Quiere el Señor que a través de estos sermones nosotros animemos nuestros propios corazones para tener una devoción más ardiente, más profunda hacia nuestro Señor. Quiere el Señor usar estos sermones para avivar la vida espiritual de muchos que están corriendo pesadamente la carrera. Quiere el Señor despertar a otros que creen ser cristianos sin serlo, para que antes de que termine esta serie de sermones, ellos también hayan venido a Cristo en arrepentimiento y fe para el perdón de sus pecados y para recibir de Él el don de la vida eterna.